Me quedé mirando el extraño agujero que había aparecido en mi brazo durante la noche. Estaba ubicado en la parte interna de mi antebrazo, justo antes del pliegue del codo. Estoy seguro de que no estaba allí cuando me acosté anoche. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Fácil, porque antes había un lunar donde ahora está el agujero. Es como si el lunar se hubiera colapsado y se hubiera convertido en un agujero. No podía decir qué tan profundo era el agujero. Todo lo que podía ver era el borde de la piel alrededor y luego oscuridad. No había nada más, ni sangre, ni tejido, nada más que un vacío negro sin fin. Lo sondeé con mi dedo y esperaba que doliera, pero no me dolió en absoluto. Si vieras lo profundo que era, pensarías que todo mi brazo debería estar adolorido. El agujero tenía la misma forma que el lunar que reemplazó y era aproximadamente tan ancho como un lápiz. No había sangre en mi ropa ni en las sábanas. Lo que sea que lo haya hecho, lo hizo sin romper ningún vaso sanguíneo. Como no sentía dolor y el agujero no parecía inflamado ni infectado, decidí esperar a ver si se cerraba solo. Una vez que decidí eso, me metí en la ducha. Mientras lavaba mi brazo, noté algo que me alarmó un poco: toda el agua que fluía hacia el agujero nunca lo llenaba. Eso no es posible, ¿verdad? Eventualmente debería llenarse con agua, ¿verdad? Pero no lo hizo. Eso me inquietó más de lo que me gustaría admitir, así que terminé de lavarme y rápidamente salí de la ducha. Después de ver la cantidad de líquido que entraba en mi brazo, no pude soportar mirar más el agujero. Lo cubrí con una pequeña venda, luego me vestí y me preparé para ir a la escuela. Antes de hacer eso, sacudí un poco mi antebrazo para ver si podía sentir agua agitándose dentro de él. No pude. Hice mi mejor esfuerzo para ignorar el agujero y lo estaba haciendo bastante bien hasta el almuerzo. Mientras comía mi sándwich, mi brazo comenzó a sentirse mojado. Miré hacia abajo y noté un pequeño chorro de agua fluyendo desde debajo de la venda. Rápidamente me quité la venda y no podía creer lo que veía. El agua salía a chorros del agujero. Usé la punta de mi dedo para tapar el agujero y detener el flujo de agua. Funcionó, pero solo mientras mantuviera el dedo presionado. Como no sabía cómo detenerlo, fui al baño, sostuve mi brazo sobre el lavabo y dejé que el agua fluyera por el desagüe. Después de unos minutos, el agua eventualmente se redujo a un goteo y luego se detuvo por completo. Regresé a mi mesa y me senté. Después de mirar a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estaba observando, agarré la pajilla de mi vaso y la coloqué sobre el agujero en mi brazo. Luego comencé a empujarla lentamente hacia el agujero. Quería ver qué tan profundo era realmente. La introduje hasta la mitad de mi brazo, lo cual debería haber sido imposible. La punta debería haber comenzado a salir por la parte inferior de mi brazo, pero no lo hizo. Lo que sucedió después me asustó muchísimo. Intenté sacar la pajilla, pero fue arrancada de mi mano y desapareció en el agujero. ¿Qué demonios?, pensé mientras saltaba y miraba mi brazo. Esto tenía que ser algún tipo de truco de magia enfermo. Mi mente no podía pensar en nada más que explicara lo que acababa de suceder. ¿Era eso o me estaba volviendo loco? Mientras estaba sentado allí, preguntándome qué debía hacer, un pequeño cilindro metálico salió del agujero. Solo observé cómo aparecía y caía sobre la mesa. Cuando golpeó la superficie, se abrió para revelar un pedazo de papel enrollado dentro de una de las secciones huecas. Recogí el papel y lo desenrollé, revelando una nota escrita a mano. Esto es lo que estaba escrito en ella. Hola, Collin, o como elijas escribir tu nombre, sé que tienes muchas preguntas sobre el agujero en tu brazo. Desafortunadamente, no puedo decirte mucho. Lo que puedo hacer es disculparme por las molestias que te ha causado y que probablemente te seguirá causando. Tuvimos un pequeño problema con este experimento en el que estábamos trabajando. No sabemos qué salió mal, pero lo que sea que sucedió causó que se abriera este extraño pequeño agujero de gusano en el lunar de mi brazo que lleva al lunar en tu brazo. Debido a este agujero, ahora estamos conectados a través del espacio y el tiempo. Sé que suena como la trama de una película de ciencia ficción realmente mala, pero realmente soy tú. Solo vivo en otra dimensión. No te preocupes, estoy haciendo todo lo posible para arreglar este error y estoy seguro de que puedo cerrar el agujero de gusano. Mientras tanto, si puedes, por favor firma tu nombre al final de esta nota y colócala de nuevo en el agujero para que el siguiente Collin reciba el mensaje. Pide por favor, abstente de enviar cualquier otra cosa a través del agujero. Puede crear situaciones incómodas. También, manténlo cubierto cuando te bañes. PPD. Si algo vivo pasa por el agujero, quémalo, o tíralo en ácido si tienes disponible, punto.
Recogí mi bolígrafo y miré hacia abajo en la lista para ver todas las otras firmas de los Collin anteriores. Debía haber más de 50 firmas en la hoja hasta ahora. Aunque cada uno de los Collin que firmaron venía de una dimensión diferente, la caligrafía de cada uno era muy similar. Firmé mi nombre al final de la lista y volví a colocar el papel dentro del cilindro. Luego lo recogí y lo deslicé en el agujero de gusano. Mientras lo hacía, me pregunté a cuántos Collin viajaría el cilindro antes de llegar al primer Collin o regresar a mí. Luego pensé, ¿qué demonios quiso decir con algo vivo? Collin. El sonido de mi nombre siendo llamado me sacó de un sueño inquieto. Miré el reloj y gemí. Eran poco después de la 1 de la mañana. Me senté y me froté los ojos. Collin. Ahí estaba de nuevo. Sonaba profundo y gutural, como una rana. Me detuve y miré alrededor de mi oscura habitación. Pensé que estaba soñando cuando lo escuché por primera vez. La segunda vez claramente venía de algún lugar de mi cuarto. Me acerqué y encendí la lámpara que estaba en mi mesita de noche. Collin. Esa vez sonó como si viniera del armario. Cuando me giré hacia las puertas del armario, por casualidad miré hacia mi brazo. Me detuve cuando noté un pequeño agujero en la venda que usé para cubrir el agujero de gusano. La abertura estaba rodeada de pequeñas formas semicirculares irregulares y pedazos de tela deshilachados. Parecía que algo había masticado su salida. ¿Has visto una hoja que ha sido comida por una oruga? Así es como se veía el agujero en la venda. Ver la venda me recordó la nota que había llegado a través del agujero de gusano un par de días antes: si algo vivo pasa por el agujero, quémalo. Collin. Eso no vino del armario. Eso sonó como si viniera del baño. Lo que sea que estaba llamando mi nombre parecía moverse. El baño está en el lado opuesto de la habitación, lejos del armario. Me levanté y caminé hacia el centro de mi dormitorio, esperando a que sucediera de nuevo. Pensé que tendría mejor suerte identificándolo si escuchaba desde una ubicación central. Cuando me levanté de la cama, tapé el agujero con la mano. No pensé mucho en la acción. Solo quería evitar que algo más pasara. Mientras esperaba a que llamaran mi nombre de nuevo, miré mi mano. Luego imaginé algo mordiendo su camino a través de la venda. Mi mano probablemente no era lo mejor para tapar el agujero. No quería que algo mordiera mi palma, así que quité mi mano. No tenía idea de lo que había pasado. Dejé que mi mente divagara sobre las posibilidades. ¿Cómo se veía? ¿Qué tamaño tenía? ¿Y si era venenoso, o peor, y si era infeccioso o albergaba parásitos? Empecé a preocuparme. He visto suficientes películas para saber que las criaturas alienígenas nunca son algo bueno. Arranqué la venda dañada de mi brazo y luego escaneé mi habitación en busca de algo que pudiera usar para cubrir el agujero expuesto. Fue entonces cuando noté todo el cambio suelto que estaba sobre mi tocador. Caminé, agarré una moneda de 25 centavos, luego volví a mi mesita de noche y agarré el rollo de cinta adhesiva que guardaba en el cajón. Collin. No me molesté en intentar identificarlo. Quería asegurar mi brazo primero. Coloqué la moneda sobre el agujero y envolví mi brazo con una capa de cinta adhesiva. Eso debería evitar que algo más pase por el momento. A menos que pueda masticar metal, pensé. Cállate, me reprendí. Necesitaba concentrarme en encontrar la cosa que había venido a través del agujero. Preocuparme por lo que era capaz de hacer no me ayudaría en ese momento. Tiré la cinta en la cama y regresé al centro de la habitación a esperar. No tuve que esperar mucho. Collin. Definitivamente sonaba como si viniera del baño. Caminé rápidamente, encendí la luz y escudriñé la habitación, pero no vi nada. Esto realmente empezaba a molestarme. El sonido era tan fuerte y claro. ¿Por qué no podía encontrar la cosa que seguía llamando mi nombre? Comencé a mover mis artículos de tocador. Abrí el gabinete bajo el lavabo. Corrí la cortina de la ducha a un lado. Incluso me puse de rodillas y miré detrás del inodoro. No encontré nada. Me di la vuelta y empecé a salir de la habitación. Collin. Casi me cago encima. No estoy bromeando. Sonó como si alguien se hubiera acercado por detrás, se hubiera inclinado sobre mi hombro y gritado mi nombre en mi oído. Di un giro y di uno de esos cortes de karate medio corazón, pero solo golpeé el aire. Luego adopté una postura defensiva y miré a izquierda y derecha. Fue entonces cuando noté el extraño insecto en mi hombro. Si alguna vez has visto una cucaracha, entonces ya tienes una buena idea de cómo se veía esta cosa.
Imagina una cucaracha estándar, las que pueden volar, que ha sido estirada al doble de su longitud. También parecía un poco más gruesa que una cucaracha normal. En lugar de ser marrón, este insecto era de color blanco hueso, casi gris. Lo más espeluznante de todo era que era semi-translúcido. Tal vez grité mientras lo saqué de mi hombro y lo tiré al suelo donde cayó de espaldas. Una vez que se levantó, sacudió sus alas, limpió su cabeza con sus patas delanteras, y dijo Collin. «Santo cielo, es un insecto parlante», pensé para mí mismo. Luego recordé la advertencia y cerré la puerta para evitar que escapara. El insecto inclinó la cabeza mientras parecía considerar qué hacer con el gigante que estaba frente a él. Supongo que decidió que no era una amenaza porque extendió sus alas y voló en silencio directamente hacia mi cara. Bueno, quizás no estaba volando directamente hacia mi cara, pero sí comenzó a volar. Eso me puso en la defensiva, así que usé mi corte de karate para golpearlo fuera del aire. Fue un buen golpe. Lo golpeé en el inodoro. Caminé y miré cómo el insecto se retorcía en el agua. Por un momento pensé en tirar de la cadena, pero de nuevo, recordé la advertencia. Cerré la tapa del inodoro y corrí de regreso a la habitación y agarré el encendedor de mi bolsillo. Luego agarré la lata vacía de soda de mi mesita de noche y regresé al baño. Mi plan era simple. Iba a poner al insecto en la lata de soda y prenderle fuego. Para meter al insecto en la lata, usé una vieja navaja que tenía en el lavabo. Sostuve la lata justo encima del agua y usé la navaja para guiarlo hacia la abertura. El insecto no dudó cuando se le dio la opción de entrar en la lata o ahogarse. Se metió en la lata. Cuando coloqué la lata sobre el mostrador, la cosa dijo mi nombre de nuevo. Collin. Pude sentir cómo la lata vibraba mientras el sonido reverberaba contra el aluminio. Rápidamente metí un montón de papel higiénico por la abertura con suficiente papel sobresaliendo para poder prenderle fuego. Luego lo encendí. Pude oír al insecto corretear por la lata mientras trataba frenéticamente de evitar la llama. Después de un par de minutos, el fuego se redujo a unas pocas brasas de papel y el insecto dejó de moverse. Sacudí la lata solo para asegurarme de que estuviera muerto. Cuando no hizo ningún ruido, vacié el contenido de la lata en el lavabo. Las patas del insecto estaban todas enrolladas cerca de su cuerpo chamuscado. Lo pinché con el dedo. Cuando no se movió, lo recogí y lo sostuve en mi palma para verlo mejor. Definitivamente parecía alguna extraña especie de cucaracha. Mientras lo examinaba, sentí un pequeño pellizco en el centro de mi palma. No estaba muerto. Me había mordido. Vi cómo su cabeza se movía ligeramente. Lo solté en el lavabo y usé la base de la lata para machacarlo. Luego recogí su cuerpo con un puñado de papel higiénico y lo volví a meter en la lata. Lo quemé de nuevo. Una vez que las llamas se apagaron, lo llené con más papel higiénico y lo quemé una tercera vez. Cuando miré la pequeña roncha que crecía donde el insecto me había mordido, comencé a entrar en pánico. Me convencí de que iba a morir. Limpié la herida lo mejor que pude. La lavé, le eché alcohol y luego le puse un poco de antibiótico. Me sentía mareado y pensé que iba a desmayarme, me arrastré de vuelta a la cama. Antes de darme cuenta, me quedé dormido. Desperté alrededor de las 8 de la mañana y me senté rápidamente al recordar los eventos de hace unas horas. Miré mi mano. La roncha había desaparecido y solo quedaba un ligero enrojecimiento que dolía al tocarlo. Supongo que no iba a morir. Saqué los pies de la cama y estaba a punto de ir a ducharme cuando escuché un golpeteo metálico. No sabía qué pensar hasta que me di cuenta de que venía de mi brazo. Algo golpeaba contra la moneda que había pegado a mi brazo. Despegué la cinta y quité la moneda. Tan pronto como lo hice, un pequeño cilindro metálico salió del agujero de gusano. Lo recogí, lo abrí y desenrollé la nota que había dentro. Esto es lo que decía. Para el Collin que mandó los insectos a través del agujero de gusano, eres un cabrón colosal. No fue gracioso. Sé que lo hiciste a propósito. Si esos insectos vivieran en mi universo, habría hecho lo mismo. Para todos los demás, estén atentos a unas cucarachas delgadas y largas. Tienen la extraña habilidad de imitar sonidos frotando sus alas. Esta especie en particular parece poder imitar el sonido de nuestro nombre. Pensé que mi jodida casa estaba embrujada. Espero que esta nota te encuentre antes de que te encuentren las cucarachas. No te preocupes. Son inofensivas y relativamente fáciles de matar con spray para insectos estándar. Pero no intentes tomarlas, te muerden. Ve y asegúrate de matarlas todas. Se reproducen rápidamente.
Es justo como yo hacer algo así. Estoy de acuerdo con el Kojin que escribió la nota, habría hecho lo mismo si esos insectos vivieran en mi dimensión. Mientras enrollaba el mensaje y lo volvía a colocar en el tubo, me preguntaba qué tan rápidamente se reproducirían esos insectos. Tuve mi respuesta cuando escuché mi nombre llamado una docena de veces desde varios lugares de mi habitación. Era como las gaviotas en Buscando a Nemo, solo que decían Kojin en lugar de mío. Joder, quemarlos. Los atrapé a todos y los envié de vuelta. Deslicé la gruesa banda de goma sobre la apertura del agujero de gusano. Tuve que quitarla para permitir que pasara un tubo con un mensaje. Una vez que estuvo en su lugar, leí la nota. Al principio pensé que era otra broma. El agujero de gusano se había convertido en una fuente de diversión para varios Cullens. Les gustaba enviar cosas aleatorias a través de él, como las cucarachas, y esperar para ver cómo respondían los otros Cullens. Por eso pensé, sí, claro, cuando leí la primera línea de la nota. Pero al terminar de leerla, ese pensamiento fue rápidamente reemplazado por uno mierda. Esto es lo que decía la nota. Nos están cazando, no había saludo, así es como empezaba realmente la nota. He recibido varios mensajes preguntando si alguien más ha visto a un extraño hombre con un traje negro merodeando. Yo lo he visto. Al principio no supe qué pensar de él, no parecía amenazador. Solo se quedaba allí, en la distancia, observándome. Eso cambió esta mañana cuando intentó matarme. Mi consejo para ti es este, si lo ves, mátalo. Si no puedes matarlo, corre, las palabras en mayúscula estaban subrayadas 3 veces. No esperes a que él dé el primer paso. Podrías no vivir para lamentarlo. Dado el número de consultas que han llegado, creo que es seguro asumir que esto no es un solo hombre, sino varios hombres con la misma apariencia. Su llegada probablemente tiene algo que ver con lo que nos pasó. Creo que pueden ser atraídos por el agujero de gusano. Si aún no has visto a un hombre de negro, es solo cuestión de tiempo antes de que uno te encuentre. Necesitas prepararte. Si no tienes un arma, consigue una. Si un hombre de negro aparece en tu dimensión, su único objetivo es matarte. Mantente a salvo y lamento haber causado esto. Una vez que termines de leer esto, por favor, pásalo. Ve de estos asesinos pueden parecer hombres, pero no lo son. No te dejes engañar por su apariencia profesional. Cuando mires uno a la cara, verás que solo parece humano desde lejos. Esta fue la última línea de la nota. Genial, pensé. Como si las cosas no fueran lo suficientemente mal con todas las cosas extrañas que seguían saliendo del agujero de gusano, ahora tenía que preocuparme por ser perseguido por algún asesino serial interdimensional. Pasé los siguientes días constantemente mirando por encima del hombro, buscando al hombre del que debía tener miedo. Cada hombre en traje oscuro era un sospechoso potencial. Estoy seguro de que hice sentir incómodo a más de un hombre de negocios con mi escrutinio. Hubo uno que parecía disfrutar de la atención, pero era demasiado raro para ser un extraterrestre. Consideré comprar un arma, pero no podía permitírmelo. Además, no estoy seguro de poder dispararle a alguien, incluso si fuera de otra dimensión o de donde sea que viniera. Opté por llevar una vieja navaja en el bolsillo. Mi padre me la dio cuando tenía 10 años. La hoja de 6 pulgadas estaba desafilada y tenía varias mellas, pero aún así haría el trabajo. 4 días después de recibir la nota, empecé a bajar la guardia. No podía seguir caminando constantemente con miedo de un hombre que quizás nunca aparecería. La nota fue la primera y única vez que escuché sobre los hombres de negro. ¿Quién sabía cuántos Cullens estaban conectados? Podría haber 1.000.000 de nosotros, ¿verdad? Entonces, como lo veía, las probabilidades de que un hombre de negro apareciera en mi dimensión eran las mismas que las de ganar la lotería. Nunca iba a ganar la lotería y pensé que probablemente nunca vería al hombre. ¿Por qué vendría aquí? No soy tan especial. Sí, sé que mi evaluación de la situación era defectuosa. No tuve en cuenta que había un número desconocido de hombres que nos estaban cazando, y que no sabíamos cómo nos estaban encontrando. Aprendí que no soy bueno calculando probabilidades cuando gané la lotería del hombre de negro esa misma tarde. La mañana de ese día fue bastante tranquila. Nada había salido del agujero de gusano y no tenía clases. Por primera vez desde que apareció en mi brazo, todo parecía normal. Era una mañana tan mundana que me dejé engañar por una falsa sensación de seguridad mientras me preparaba para ir al trabajo esa tarde. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta principal y salir al trabajo, tuve esta extraña sensación de vértigo.
Sentía como si estuviera en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Sé que es vago, pero es la única forma en que puedo describirlo. Solo duró unos segundos, pero me preocupó lo suficiente como para hacer que me detuviera y apoyara mi mano contra la puerta. Podía ver la banda de goma gigante enrollada alrededor de mi brazo extendido y me preguntaba si el agujero de gusano podría haber sido la causa de esa sensación mareante. ¿No se suponía que cosas así emitían radiación u otra sustancia peligrosa? No tiene sentido preocuparse por eso ahora, pensé mientras agarraba la perilla y abría la puerta. Estoy seguro de que la expresión en mi rostro cuando noté al hombre parado al otro lado de mi puerta habría sido digna de meme. Apuesto a que la tuya también lo habría sido si abrieras la puerta y te encontraras cara a cara con el hombre de negro. Collin tenía razón cuando insinuó que el hombre de negro no era humano. Era tan pálido que parecía blanco. Llevaba un sombrero para cubrir su cabeza obviamente calva. Su rostro sin expresión estaba completamente lampiño y parecía demasiado perfecto, como si hubiera sido fabricado. Incluso el material de su traje parecía de otro mundo. Lo peor eran sus ojos. Parecían artificiales, como los ojos que esperarías encontrar en una muñeca. Noté todo eso en el segundo que tardé en cerrar la puerta de un portazo y cerrarla con llave. Ojalá hubiera podido permitirme un arma. No habría tenido ningún problema en dispararle a ese maldito espeluznante. Corrí hacia la puerta trasera hasta mi balcón. Luego me subí sobre la barandilla y me bajé hasta poder caer al suelo. Afortunadamente, estaba vestido para el trabajo, así que tenía las llaves en el bolsillo. Corrí hacia mi coche, me subí y me fui. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi al hombre de negro parado en la acera observándome mientras me alejaba. Mientras lo veía desaparecer de mi vista, empecé a preguntarme si esa extraña sensación que experimenté tenía algo que ver con su aparición. Necesitaba enviar un mensaje a los demás Cullens lo antes posible en caso de que fuera lo que había sucedido. Tener algún tipo de advertencia, aunque solo nos diera segundos para reaccionar, era mejor que no tener nada en absoluto. Conduje aproximadamente una hora fuera de la ciudad y me detuve en una estación de camiones. Supuse que eso estaría lo suficientemente lejos como para poder pensar con claridad. Rápidamente envié un mensaje contando a los otros Cullens sobre lo que sentí justo antes de ver al hombre de negro. Luego llamé al trabajo y les dije que no me sentía bien y necesitaba tomarme la noche libre. Hice todo esto mientras comía en el restaurante de la estación de camiones. Después de sopesar todas mis opciones, decidí ir a la casa de mis padres y ver si podía pasar desapercibido allí y averiguar qué hacer a continuación. Mientras salía del estacionamiento y me dirigía hacia la autopista, vi al hombre de negro mientras caminaba casualmente por el costado de la carretera. No creo que me haya notado mientras continuaba su camino hacia la estación de camiones. Aparentemente, podía rastrearme, no había otra explicación para cómo me encontró tan rápido. Tendría que informar a los Cullens sobre eso. Dado que podía ser rastreado, eso significaba que no podía ir a casa de mis padres. No quería ponerlos en peligro. Mi única opción era seguir conduciendo hasta que encontrara algo que hacer. Eso eventualmente sería un problema considerando lo quebrado que estaba. Dudaba que alguien me dejara quedarme en su sofá mientras huía de un asesino. Este es uno de esos momentos en los que desearía tener un amigo loco que coleccionara armas como si estuviera por llegar el apocalipsis. Podría usar un pequeño arsenal en este momento. Las cosas pasaron de mal en peor una semana después de huir del hombre de negro. Mientras estaba en fuga, comenzaron a llegar más y más informes sobre los extraños hombres a través del agujero de gusano. Afortunadamente, algunos de los Cullens habían enviado relatos de cómo lograron matar al que los acechaba. Aparentemente, soy un poco rudo en algunas dimensiones. Sin embargo, no era un tipo rudo en mi dimensión, así que no iba a ser una tarea fácil para mí. Los hombres de negro no podían ser detenidos por medios simples, y con eso me refiero a armas y cuchillos. No podías dispararles en la cabeza o apuñalarlos en el corazón y esperar que cayeran. Sus cuerpos no funcionaban como los nuestros. Las lesiones que nos matarían a nosotros no los afectaban. La única forma de detenerlos era desmembrándolos o quemándolos. Esa era una perspectiva a la que no le tenía muchas ganas. Temo que más de un Collin pueda haber caído víctima de los hombres de negro. Unos días antes, una pluma de humo oscuro comenzó a salir del agujero de gusano. El humo era tan espeso que tuve que detenerme y esperar a que se disipara y se despejara de mi coche. Normalmente, el olor a carne cocida me haría agua a la boca, pero cuando acompañó al humo me puso nervioso. Mi coche todavía huele como un asador y no de la mejor manera.
Empecé a conducir con las ventanas bajadas después de eso. El humo no fue tan malo como lo que salió del agujero de gusano la noche siguiente. Sucedió mientras yo conducía. Tenía un brazo en el volante y el otro en la palanca de cambios cuando mi brazo empezó a sentirse húmedo. Supuse que era solo agua. Cuando miré hacia abajo y vi lo que realmente era, pisé el freno a fondo y casi me chocó el conductor detrás de mí. No era agua lo que vi, era sangre. Había suficiente saliendo que empezó a filtrarse por debajo de la gruesa banda de goma que cubría el agujero. Recuperé la compostura y conduje hasta la próxima salida, donde entré en un restaurante de comida rápida. Corrí al baño y me quité la banda del brazo. Había tanta sangre que hubieras pensado que había perforado una arteria. Mantuve mi brazo bajo el agua hasta que el flujo de sangre se ralentizó y luego se detuvo por completo. Agarré una toalla de papel para secarme el brazo, pero me detuve cuando algo más comenzó a salir a través del agujero de gusano. Al principio no pude identificarlo, pero una vez que salió suficiente, lo reconocí como carne carnosa. Inmediatamente empecé a sentir náuseas. Logré contenerme hasta que empezaron a salir piezas con hueso y pedazos de cabello. A duras penas llegué al baño antes de vomitar. No me importaba que estuviera abrazando el inodoro de un baño público. Pedazos de lo que supuse que era otro collín acababan de salir por el agujero de gusano como carne molida de una picadora. Eso era mucho peor que cualquier cosa que pudiera estar en ese baño. Solo de pensar en ello mientras escribo esto me está dando náuseas. Me senté y abracé el inodoro por una eternidad. Sé que molesté al menos a un cliente que quería usar el baño. Pero no iba a levantarme hasta que estuviera listo. Después de limpiarme el vómito de la nariz y la barbilla, procedí a limpiar los pedazos de collín que habían salido. La mayoría estaban en el suelo junto al inodoro. Seguían goteando mientras yo vomitaba todo lo que había comido ese día. Logré limpiar todo sin volver a vomitar, pero solo con pura fuerza de voluntad. Al salir del baño decidí que alguien iba a pagar por eso, y apuesto a que puedes adivinar a quién tenía en mente. Me senté en mi coche y hice inventario de todo lo que tenía como arma. Tenía mi navaja de bolsillo, pero los otros Collins dijeron que no era un arma efectiva. Tenía mi coche. Podría usarlo para atropellar al bastardo. Tenía mi encendedor, que podría usar para prenderle fuego, si tuviera un acelerante. También tenía una llave de ruedas en el maletero, pero tenía el mismo problema que la navaja. No podía causar suficiente daño lo suficientemente rápido. Para empeorar las cosas, solo me quedaba un cuarto de tanque de gasolina y me quedaban solo $5. Incluso si no hubiera decidido enfrentarme al hombre de negro, me habría visto obligado a enfrentarlo más temprano que tarde de todos modos. Frustrado porque no podía pensar qué hacer, volví a la autopista y conduje. Avancé unos 5 kilómetros por la carretera antes de que mi coche comenzara a tirar hacia la izquierda. No sabía cuánto faltaba para la próxima salida, así que simplemente me detuve en el arcén y bajé para revisar qué pasaba. Maldición, pensé al notar que mi neumático delantero estaba desinflado y no tenía repuesto. Miré hacia adelante y luego hacia atrás por donde había venido. Podía caminar hacia adelante y esperar que hubiera una salida, o podía caminar de regreso a la salida que acababa de pasar. Fue una decisión difícil, así que simplemente tiré una moneda. Cara hacia adelante, cruz hacia atrás. Cayó cruz. Abrí el maletero y agarré la llave de ruedas. Quería al menos estar preparado para defenderme. Al tomar la llave de ruedas, miré la banda alrededor de mi antebrazo. No había salido nada desde el incidente del baño. Eso parecía ominoso y me hizo reflexionar sobre algunos de los mensajes que habían llegado a principios de semana. Cuando se difundió la noticia sobre los hombres de negro, todos los Collins estaban enviando teorías sobre quiénes eran y qué querían. La mayoría de ellas eran ridículas, pero dos me parecieron posibles. La primera teoría propuso que los hombres de negro eran algún tipo de entidad cuya función era mantener el equilibrio entre el orden y el caos en el universo. Cuando se creó el agujero de gusano que unía a los Collins, probablemente inclinó el balance universal hacia el caos. Para restaurar el equilibrio, debemos ser eliminados. La segunda teoría propuso que el agujero de gusano no fue un accidente, sino un acto deliberado diseñado para atar a todos los Collins juntos. Nos haría más fáciles de rastrear a través del espacio dimensional y, por lo tanto, más fáciles de eliminar. La gran pregunta aquí es ¿por qué? Ningún Collins tenía una buena respuesta a esta pregunta, excepto que algo quería borrarnos del multiverso. Ambas teorías tenían una cosa en común: los hombres de negro querían nuestra muerte.
Eso significaba que probablemente no iban a dejar de intentar matarnos. En otras palabras, si mato al que me está acechando ahora, es muy probable que aparezca otro y tome su lugar. Nuestra única esperanza era que el collín que creó el agujero de gusano pudiera cerrarlo. Reflexioné sobre todos estos pensamientos mientras caminaba de regreso a la salida. Debo haber caminado unos 3 kilómetros antes de ver la silueta del hombre de negro caminando hacia mí a lo lejos. Supongo que es hora, pensé mientras apretaba el mango de la llave de ruedas. El tramo de autopista en el que estaba era desolado. No había visto otro coche en más de 30 minutos, así que no esperaba que nadie se detuviera a ayudarme. Incluso si lo hicieran, probablemente intentarían ayudar primero al hombre de negro, ya que estaba vestido con un traje y parecía un hombre de negocios respetable. Al menos desde la distancia lo parecía. Yo llevaba puestos unos vaqueros y una camiseta que no había lavado en una semana. Cuando estaba a unos 100 metros de distancia, me detuve y esperé a que se acercara. Mientras estaba allí de pie, noté un gran trozo de asfalto en el suelo. Lo recogí y lo sopesé en mi mano. Cuando estuvo a distancia de lanzamiento, lo arrojé hacia él. Le dio en el hombro. Él siguió caminando. Se detuvo cuando estuvo a unos 2 metros de mí. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un dispositivo extraño. Levanté la llave de ruedas preparado para golpear en el momento en que hiciera su movimiento. Dio un paso hacia mí. Me moví inquieto y levanté un poco más alto la llave de ruedas. Abrió el dispositivo. Parecía algún tipo de brazalete metálico. Dio otro paso hacia mí. Ahora estaba a distancia de golpeo. No parecía preocupado por mi postura amenazante. Balanceé la llave de ruedas y lo golpeé en el costado de la cabeza. Solo logré hacerle perder el sombrero y hacer que girara la cabeza hacia un lado. Luego extendió la mano libre y me agarró por la garganta y me levantó del suelo. Dejé caer la llave de ruedas e intenté soltarme mientras comenzaba a ahogarme. Su agarre era como una mordaza. Durante todo este tiempo, el hombre de negro no emitió ni un sonido ni mostró ninguna expresión. No creo que parpadeara siquiera. Me revolví mientras intentaba colocar el dispositivo metálico en el brazo con el agujero de gusano. Empezaba a perder la conciencia y con ella la fuerza para luchar. Desesperadamente saqué mi navaja de bolsillo del bolsillo. Abrí la hoja justo cuando él cerró el artefacto en mi brazo. Lancé un ataque con el cuchillo y sentí cómo la hoja perforaba el dispositivo y luego se hundía en mi brazo. Hubo un destello de luz y esa extraña sensación de estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Luego perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo alfombrado. Me latía la cabeza. Intenté abrir los ojos, pero la habitación estaba demasiado brillante. Solo podía entrecerrarlos. Permanecí en el suelo hasta que mi visión se acostumbró a la luz. Luego me senté y apoyé mi espalda contra la cama que tenía al lado. Estaba en una habitación amplia y espaciosa llena de muebles y electrónicos con aspecto futurista. Incluso las lámparas de las mesitas de noche parecían pertenecer a una base lunar. Todo lucía pulido y brillante. Lo más impresionante de la habitación era la gran pantalla plana que estaba sobre la cómoda. Más tarde descubrí que era un televisor, lo cual fue sorprendente considerando que los televisores en mi dimensión eran cajas enormes que se ponían en el suelo. Tuve que ajustar la forma en que me sentaba en el suelo porque algo en mi bolsillo trasero me estaba presionando incómodamente. Me giré y saqué un pequeño dispositivo electrónico rectangular. Cuando lo sostuve, la pantalla se iluminó mostrando varios iconos pequeños dispuestos en filas. No sabía para qué servía la mitad de ellos, pero claramente era algún tipo de dispositivo de comunicación. Fue entonces cuando noté que llevaba ropa diferente. Cuando luché con el hombre de negro, llevaba vaqueros y una camiseta. Ahora llevaba pantalones negros y una camiseta polo gris de manga larga. Parecían caros. De hecho, todo en la habitación parecía artículos de lujo que probablemente costaban mucho más de lo que ganaba en un año. Me puse de pie con piernas temblorosas y fui a buscar el baño. Tuve que ir despacio para minimizar el dolor de cabeza. La primera puerta que intenté era el armario. La segunda puerta daba a un pasillo. Caminé por el pasillo hasta que encontré el baño. Mientras estaba frente al espejo, me quedé mirando mi reflejo en estado de shock. Me veía diferente. Aún parecía yo, pero mi cabello estaba mucho más corto y peinado de manera diferente, y estaba afeitado. Cuando estaba huyendo, tenía varios días sin afeitarme y necesitaba un corte de pelo. Collin. Di un salto cuando escuché el sonido familiar.
Salí del baño y caminé hacia el frente de lo que parecía ser un apartamento. Al salir del pasillo, escuché mi nombre que volvía a ser llamado. Sonaba como si viniera de la cocina. Di la vuelta a la esquina y pasé por el arco que llevaba a la cocina. Lo primero que noté fue un gran frasco de vidrio sobre la encimera. En el frasco había una gran vara, una galleta y una cucaracha collín. Mientras me acercaba al frasco, la cucaracha subió por la vara, agitó sus alas y dijo, collín. Todo lo que experimenté desde que me desperté tenía una cualidad onírica. Empecé a preguntarme si el hombre de negro me había matado y este era mi vida después de la muerte, o si estaba atrapado en algún sueño mientras estaba inconsciente. Pronto descubrí que era mucho peor que cualquiera de esas opciones. Tenía la boca increíblemente seca, así que caminé hacia el refrigerador para ver si encontraba algo para beber. Cuando abrí la puerta, no reconocí ningún producto en los estantes. Agarré una lata de algo llamado Coca-Cola y abrí la pestaña. Me alegré al descubrir que era una bebida carbonatada y bebí 2 de ellas rápidamente. Mientras bebía la soda, miraba alrededor de la habitación. Noté una pila de revistas y fui a tomar una. No reconocí el título ni a la celebridad que aparecía en la portada. Cuando vi la fecha, empecé a atar cabos sobre lo que pensé que había sucedido. Me veía diferente. Estaba rodeado de tecnología futurista. No reconocía ninguno de los productos en la nevera. Había una cucaracha collín en un frasco sobre la encimera y la fecha en la revista era casi 50 años en mi futuro. Dado que sabía que existían múltiples versiones de mí, la única explicación que se me ocurrió fue que había intercambiado lugares con un collín de otra dimensión. Cuando clavé mi cuchillo en el dispositivo, debió de haber fallado y haber intercambiado mi conciencia, o alma, o como quieras llamarlo, con el collín de esta dimensión. Solo podía imaginar el horrible final que había encontrado el otro collín a manos del hombre de negro. Cuando salí de la cocina, accidentalmente golpeé mi brazo contra la parte trasera de una de las sillas del comedor. Cuando mi brazo golpeó la madera, hubo un fuerte golpe. Cuando me desperté por primera vez en el suelo, pensé que la presión alrededor de mi antebrazo era la correa de goma que usaba para cubrir el agujero de gusano. No debería hacer un ruido sordo como ese. Me detuve y lentamente enrollé la manga de mi camisa para revelar un dispositivo metálico sujeto a mi antebrazo. Había una abertura en el dispositivo alrededor del área donde estaba el agujero de gusano. Parecía muy similar al que el hombre de negro me había colocado antes de que perdiera el conocimiento, pero este parecía haber sido modificado extensamente. Consideré quitarme el dispositivo, pero decidí que no sería una buena idea. No sabía qué podría pasar. Podría ser lo único que me mantenía atado al cuerpo de este collín. Si me lo quitaba, podría ser enviado de vuelta a mi dimensión. Si eso sucedía, podría estar regresando a un cuerpo muerto. El Cullen que había intercambiado conmigo podría haber muerto con mi cuerpo, lo que significaba que 2 de nosotros moriríamos si me quitaba el dispositivo. Además, casi estaba seguro al ver lo que había sobre la mesa del comedor que me había convertido en el collín que creó el agujero de gusano. Sobre la mesa había varias herramientas y componentes electrónicos junto con varios tubos de mensaje. También en la mesa estaba la primera nota que recibí a través del agujero de gusano. Aquella a la que había firmado con mi nombre. Mientras miraba la lista de nombres, noté que varios de ellos habían sido tachados. No creo que este collín solo quisiera saludar cuando envió esta nota. Creo que quería ver qué tan extensa era la red de Collins. Creo que también quería evitar que buscáramos ayuda actuando como si fuera el que iba a arreglar esto. Creo que este dispositivo fue robado y modificado. De alguna manera, Collin descubrió cómo modificarlo y usarlo, probablemente con ayuda ya que la nota original decía nosotros no yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a pasar por todo este problema para conectarnos? Obviamente, los hombres de negro no estaban contentos con eso. El Collin de esta dimensión era el que estaban buscando. Estaban dispuestos a matarnos a todos para llegar a él y él lo sabía. Supongo que realmente no puedes confiar en ti mismo. Me senté a la mesa para pensar. Podría cerrar el agujero de gusano potencialmente, pero a costa de mi propia vida. No podía hacer eso. Me gustaría que todos me consideraran un héroe, pero no quería morir. Además, no había garantía de que el otro Collin no regresara a este cuerpo y continuara lo que estaba haciendo. Necesitaba aprender más sobre este dispositivo y ver si podía usarlo para reparar el daño que se había hecho. He pasado la última semana escondido en este apartamento mientras aprendía a usar la televisión, el teléfono y la computadora de Collin. Esperaba poder encontrar más información sobre lo que estaba tramando, pero no encontré nada útil.
por eso publiqué mi historia. Necesito ayuda. Creo que alguien allá afuera ayudó a Collin. Necesito encontrar a esa persona. Si conoces a Collin o eres la persona que lo ayudó, por favor contáctame. Necesitamos detener lo que sea que él comenzó. ¿Qué estaba haciendo que era tan importante para él que estaba dispuesto a arriesgar a todos nosotros para lograrlo? Esta será mi última actualización por el futuro previsible. Les he contado todo lo que sé. He enviado copias de esta historia a través del agujero de gusano para que el colectivo de Collins conozca la verdad. Si surge algo más, serán los primeros en saberlo.